Evangelio de hoy. Martes, 5 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículo 22 al 36. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos embarcarse y pasar al otro lado del lago, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte para orar a solas. Al anochecer, estaba allí, solo. La barca ya estaba lejos de la orilla, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se asustaron y dijeron, «Es un fantasma», y gritaron de miedo. Pero Jesús les habló enseguida, diciéndoles, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver la fuerza del viento, tuvo miedo. Y, comenzando a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano, lo sujetó y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento cesó. Los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a la orilla de Genesaret. Cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, enviaron unos mensajeros por toda la región, y le trajeron a todos los enfermos, y le suplicaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. La travesía y el encuentro sobrenatural. Este pasaje del Evangelio presenta un momento crucial en la vida de los discípulos, cuando son desafiados. No solo en su comprensión de lo natural, sino en su fe misma. Jesús, después de realizar la multiplicación de los panes, envía a sus discípulos a cruzar el lago, mientras él se retira a un lugar apartado para orar. Este acto de separarse físicamente de ellos ya es significativo, porque aunque Jesús esté ausente, de manera tangible, nunca se aparta de ellos en espíritu. En su retiro, él se prepara para un encuentro que desafiará la visión de los discípulos sobre la realidad misma de las leyes de la naturaleza. Los discípulos se encuentran en medio de una tormenta. El viento es fuerte y las olas golpean la barca, dejando a los discípulos totalmente vulnerables. Esto nos recuerda a menudo a nuestras propias tormentas internas y externas en la vida. Momentos en los que sentimos que nuestras circunstancias nos superan. El mar, en la tradición bíblica, a menudo simboliza la incertidumbre, el caos y la adversidad. En medio de este caos, los discípulos no ven a Jesús físicamente. Pero su fe será puesta a prueba cuando Él se acerque caminando sobre las aguas. El miedo y la presencia divina. Cuando los discípulos ven a Jesús caminar sobre el mar, su primer instinto es el miedo, porque no reconocen que es Él. La figura de Jesús aparece como un fantasma, algo irracional y aterrador, y su reacción inicial es de pavor. Este miedo refleja la incapacidad humana para reconocer la presencia de Dios en medio de las pruebas. A menudo, cuando nos enfrentamos a lo inesperado o a lo sobrenatural, nos resulta difícil reconocer a Dios en esa circunstancia. Y nuestra reacción inmediata puede ser el miedo o el rechazo.
Sin embargo, Jesús responde a este temor con palabras de tranquilidad y consuelo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. En medio de las tormentas de la vida, la voz de Jesús nos llama a la confianza. La presencia de Cristo, aunque a menudo desconocida, en el caos de nuestros momentos difíciles, está siempre cerca, invitándonos a reconocer su cercanía y no dejarnos consumir por el miedo. Pedro, un acto de fe y un paso en la oscuridad. Pedro, al escuchar la voz de Jesús, responde con una petición audaz: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Este acto de fe de Pedro es un testimonio de su deseo genuino de seguir a Cristo y de caminar en su poder. Pedro no pide una prueba de la divinidad de Jesús, sino una oportunidad de caminar hacia Él. Un paso hacia lo desconocido y lo imposible. Esta es la misma actitud que Cristo espera de nosotros. Dar el paso de fe aun cuando no vemos cómo las circunstancias se resolverán. Al pedirle a Jesús que lo llame, Pedro está reconociendo que, si es la voluntad de Dios, nada es imposible, ni siquiera caminar sobre el agua. Este acto es un símbolo del llamado de Cristo a sus discípulos. Un llamado a caminar en lo extraordinario. A dar un paso hacia lo que parece imposible. Sin embargo, lo que ocurre después refleja la fragilidad de la fe humana. Cuando Pedro ve la fuerza del viento, comienza a dudar. Y el miedo lo hace hundirse. Esta escena es un claro recordatorio de cómo, aunque demos el paso de fe, a menudo nuestra confianza se ve amenazada por las dificultades de la vida, y la incertidumbre nos hace dudar. La enseñanza de la fe, un hombre de poca fe. Cuando Pedro comienza a hundirse, su grito de auxilio resuena profundamente en cada uno de nosotros: Señor, sálvame. En su momento de desesperación, Jesús extiende su mano y lo sostiene, rescatándolo. Jesús le pregunta: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este momento, Jesús no recrimina a Pedro por intentar caminar sobre el agua, sino por dudar y no mantener su fe fija en él. La pregunta de Jesús es también una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo nos distraccionan los problemas visibles y perdemos de vista el poder y la presencia de Cristo. La fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de confiar en Cristo a pesar de ellas. La enseñanza de Jesús es clara. La fe genuina no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza en la presencia y el poder de Cristo en nuestra vida. La manifestación del poder de Jesús. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca, el viento cesa, y la calma llega de inmediato. Este acto de calmar la tormenta es una manifestación del poder divino sobre las fuerzas de la naturaleza. En este momento, los discípulos se dan cuenta de que están ante algo mucho más grande que un simple hombre. Ellos se postran ante él, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este reconocimiento es el punto culminante del pasaje, pues marca el momento en que los discípulos comienzan a comprender la verdadera identidad de Jesús. No solo como un maestro, sino como el Hijo de Dios, con autoridad sobre todo. El siguiente encuentro, Genesaret y la fe sanadora. El pasaje termina con la llegada a la orilla de Genesaret.
donde los hombres de aquel lugar reconocen a Jesús y le traen a todos los enfermos. Esta última parte es un claro testimonio de que la fe en la presencia de Jesús tiene poder para sanar. Las multitudes, al tocar el borde de su manto, son sanadas, demostrando que la fe, incluso en su forma más pequeña, tiene la capacidad de recibir la gracia de Dios y experimentar la sanación. Este acto de tocar el manto es también un símbolo de la disponibilidad de la gracia divina para todos aquellos que se acercan a Jesús con fe, sin importar su condición o su pasado. La fe en el contexto de la tormenta. El primer desafío en este pasaje se presenta de manera concreta. Los discípulos se encuentran atrapados en medio de una tormenta. El viento es fuerte, las olas golpean la barca, y los discípulos sienten que su vida está en peligro. En muchas ocasiones en la vida, enfrentamos momentos de incertidumbre y adversidad, en los que no sabemos hacia dónde ir ni qué hacer. Estas situaciones pueden generar miedo y confusión. Y como los discípulos, podemos sentirnos abandonados o impotentes. Sin embargo, este episodio muestra cómo Dios está presente en medio de la tormenta, aunque a veces no lo reconozcamos. Este milagro nos recuerda que la presencia de Dios no depende de las circunstancias externas, sino que es constante y fiel. En momentos de angustia, debemos recordar que Dios no se aleja de nosotros, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Aunque a veces no vemos cómo Él está obrando, Él está cerca. Y si confiamos en su palabra, nos llevará a la paz que necesitamos. El caminar de Jesús sobre las aguas es una manifestación de su autoridad sobre el caos de la vida, mostrándonos que, aunque las circunstancias sean desbordantes, Él es el Señor de todo. Pedro, el coraje y la duda. La figura de Pedro es central en esta historia. Él da un paso audaz hacia Jesús, pidiendo caminar sobre el agua hacia Él. Este acto de fe es un ejemplo claro de cómo la fe genuina no es la ausencia de dudas, sino la disposición a actuar a pesar de ellas. Pedro no está seguro de que podrá caminar sobre las aguas, pero su deseo de acercarse a Jesús lo lleva a dar un paso, confiando en que, si es la voluntad de Jesús, lo podrá hacer. Al ver la fuerza del viento, Pedro comienza a dudar. Aquí vemos algo fundamental en nuestra experiencia humana. La fe no es un acto único, sino un caminar constante. Al igual que Pedro, podemos empezar un proceso de transformación en fe. Pero pronto los temores y las dudas comienzan a ganarnos. Pedro comienza a hundirse, porque mira las circunstancias externas y deja de fijarse en Jesús, quien es la fuente de su fortaleza. Este es un reflejo de cómo en nuestras vidas, cuando nuestra fe no está firmemente anclada en Cristo, las dificultades nos desestabilizan y nos hacen caer. Sin embargo, lo hermoso de este pasaje es que, aunque Pedro duda y se hunde, él grita a Jesús para que lo salve. Y Jesús no duda en extenderle la mano. El rescate de Pedro es un claro testimonio de la misericordia y la paciencia de Cristo con nosotros. Aunque nuestras dudas y temores sean muchas, Jesús está siempre dispuesto a levantarnos y a restaurar nuestra fe cuando volvemos a Él. La mano extensa de Jesús, un acto de salvación. La mano extendida de Jesús no solo es un acto de salvación inmediata,
sino también un símbolo de su presencia constante en nuestras vidas. Al extenderle la mano a Pedro, Jesús no solo lo salva del peligro físico, sino que le ofrece una oportunidad para fortalecer su fe. Jesús no solo rescató a Pedro, sino que lo corrigió, preguntándole, ¿por qué dudaste? Esta pregunta es un llamado a una fe más fuerte. Una fe que no se ve afectada por las circunstancias, sino que se mantiene fija en Jesús, quien es la roca firme. Al reflexionar sobre la pregunta de Jesús, debemos cuestionarnos, ¿por qué dudamos? ¿Cuándo ya sabemos que Él tiene todo bajo control? ¿Por qué dejamos que el miedo nos haga dudar de su presencia y de su poder en nuestras vidas? La respuesta es clara, nuestra fe es frágil. Pero, en lugar de ser un motivo de condena, es una oportunidad para crecer y confiar más en Él. El viento cesa, el poder divino sobre el caos. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca, el viento se detiene inmediatamente. Este es un acto poderoso, porque la calma no es simplemente la ausencia de viento, sino una manifestación del dominio absoluto de Jesús sobre todas las fuerzas de la naturaleza. El viento y las olas, que previamente amenazaban la seguridad de los discípulos, ceden ante su autoridad. Este acto nos enseña que cuando invitamos a Jesús a nuestras vidas, las tormentas internas y externas comienzan a encontrar su fin. Jesús es el que calma las tormentas del corazón, el que trae paz a nuestras mentes turbulentas. Como los discípulos, también nosotros podemos experimentar esa paz si confiamos plenamente en Él, reconociendo que Él tiene poder sobre todas las dificultades y los desafíos que enfrentamos. El reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. Al final de la escena, los discípulos se postran ante Jesús, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este acto de adoración es el reconocimiento pleno de la identidad de Jesús, aunque ya lo habían seguido y experimentado su poder. Este milagro les revela más profundamente quién es Él. El Hijo de Dios no solo camina sobre las aguas, sino que tiene el poder de calmar las tormentas y rescatar a sus seguidores de las adversidades. Este momento es un punto de revelación y de transformación para los discípulos, un recordatorio de que, aunque han estado con Jesús durante todo su ministerio, siempre hay más por descubrir sobre su poder y su amor. Jesús, como el Hijo de Dios, no es solo un líder espiritual, sino el Salvador de todo el mundo. El Rey que tiene autoridad sobre la creación misma. La fe en la sanación y en la acción de Jesús. El pasaje continúa con el relato de la llegada de Jesús a Genesaret, donde la gente lo reconoce y trae a los enfermos para ser sanados. Esto refleja la capacidad de Jesús para transformar vidas, no solo en términos físicos, sino también espirituales. Las personas, al tocar el borde de su manto, son sanadas, lo que muestra la fe de la gente en su poder. Esta es la fe que da frutos, una fe que se activa a través de la acción, en este caso, el acto de tocar el manto de Jesús. La gente no solo esperaba recibir sanación. Ellos creían que solo al estar cerca de Él, algo milagroso sucedería. Este es el tipo de fe que Jesús quiere ver en nosotros. Una fe que actúa, que se acerca a Él, sabiendo que, en su presencia, hay poder para transformar todas nuestras debilidades. Jesús no solo sana,
Él transforma completamente. La fe que va más allá del viento y las olas. Al reflexionar sobre todo este pasaje, el mensaje es claro. La fe que Jesús nos llama a tener no es una fe que se ve afectada por los vientos del mundo. La verdadera fe es una fe que camina sobre el agua, que se mantiene firme en Cristo, a pesar de los temores y las dificultades. Es una fe que, cuando mira a Jesús, se enfoca en su poder y en su presencia, y no se deja consumir por el caos. La lección fundamental aquí es que en Jesús hay seguridad y paz, incluso cuando todo alrededor parece incierto. Como los discípulos, debemos aprender a fijar nuestros ojos en Él. Caminar hacia Él en medio de las dificultades. Y creer que Él es el Señor que calma nuestras tormentas. El manto de Jesús y la fe sanadora. El episodio en el que las multitudes en Genesaret se acercan a Jesús y tocan el borde de su manto. Resalta otro aspecto crucial de la fe sanadora. En la tradición judía, el manto de un rabino o de alguien con autoridad espiritual era un símbolo de su poder y santidad. Al tocar el borde de su manto, las personas estaban expresando una profunda fe en la capacidad sanadora de Jesús. Este gesto de tocar el borde del manto no era simplemente un acto físico, sino un acto de reconocimiento de Jesús como el portador de la sanación y de la gracia de Dios. Este detalle de la narrativa nos enseña que la fe no se limita a palabras o a pensamientos, sino que se expresa a través de la acción. Las multitudes no se quedaron esperando sin hacer nada. Ellas tomaron un paso hacia Jesús, buscando su contacto y su poder sanador. En nuestra vida cotidiana, también estamos llamados a tomar pasos de fe, a acercarnos a Cristo en medio de nuestras propias luchas y buscar su intervención sanadora. Jesús no solo sanó físicamente, sino que transformó espiritualmente a aquellos que confiaron en Él. El valor de la fe humilde. El acto de tocar el manto de Jesús también tiene un profundo simbolismo de humildad. Las personas no pedían algo imposible, ni demandaban un trato especial, sino que se acercaron a Él con humildad, reconociendo que su poder era la única fuente de su sanación. Este acto de humildad es un modelo de la manera en que debemos acercarnos a Dios. No con orgullo, sino con una confianza sencilla de que Él tiene el poder para hacer lo que parece imposible. En el mundo de hoy, muchas veces buscamos soluciones rápidas o respuestas grandiosas. Sin embargo, Jesús nos enseña que la fe no necesita ser espectacular, sino simple y humilde. La verdadera fe se encuentra en el reconocimiento de que necesitamos de su ayuda y que solo Él puede sanar nuestras heridas. Este es un acto de rendición total ante el poder divino, una fe que cree en lo que no se ve, pero que está dispuesta a recibir el milagro en lo pequeño y cotidiano. La sencillez de la obediencia y el poder de Jesús. Al final de este pasaje, después de haber sanado a tantos, Jesús no solo actúa como un sanador milagroso, sino también como el Maestro que nos llama a la obediencia y la fe plena. Los discípulos, al ver la calma del viento y la manifestación de su poder, reconocen que están ante algo mucho más grande de lo que habían experimentado. Esta es la misma respuesta que todos debemos tener al encontrarnos con Jesús.
un reconocimiento profundo de su autoridad y divinidad. La obediencia a Jesús no solo se trata de seguir sus enseñanzas, sino también de reconocer su soberanía sobre toda nuestra vida. Los discípulos se postran ante Él, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Y nosotros, en nuestros momentos de dificultad y de duda, también estamos llamados a hacer lo mismo. Rendirnos ante su poder y soberanía. El Dios que camina sobre el mar y sobre nuestras tormentas. Es impresionante ver cómo Jesús, al caminar sobre el mar, demuestra su dominio absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza. El mar, en la Biblia, a menudo, representa lo desordenado y lo incontrolable. Sin embargo, Jesús camina sobre él, como quien atraviesa un camino seguro. Este acto nos recuerda que Cristo tiene el poder sobre las tempestades de nuestra vida. No importa lo grandes que sean nuestras dificultades, ni cómo nos sintamos desbordados por la vida. Jesús camina con nosotros y sobre esas tormentas. Este poder que Jesús demuestra sobre las aguas también es un símbolo de la fe que Él nos llama a tener. Una fe que camina sobre las dificultades, que no teme a los vientos de la vida, sino que confía en el poder y la paz de Cristo. Como los discípulos, a veces necesitamos aprender a reconocer su presencia en medio de nuestras tormentas y no tener miedo de caminar hacia Él. La fe que supera las dudas y el miedo. Al mirar a Pedro, vemos un reflejo de nuestra propia lucha. Pedro, al ver el viento, comienza a dudar. Y es en ese momento que comienza a hundirse. Este momento es un recordatorio de que, aunque tengamos fe, si no mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, la duda y el miedo pueden desestabilizarnos. Pedro representa a todos aquellos que dan un paso de fe, pero que se ven afectados por las incertidumbres y los miedos. Lo importante aquí es que, cuando Pedro grita por ayuda, Jesús lo toma de la mano. En nuestras propias vidas, cuando nos hundimos en las dudas o en el miedo, Jesús está allí, dispuesto a tomarnos de la mano y levantarnos. La lección es clara, la fe no es una fe sin dudas, sino una fe que se vuelve a Cristo en medio de las dudas y que confía en su poder para restaurarnos. La fuerza de la adoración y el reconocimiento. Una vez que el viento cesa, los discípulos se postran ante Jesús y lo reconocen como el Hijo de Dios. Este acto de adoración es clave, porque la adoración genuina surge de un encuentro con el poder divino. Es a través de la experiencia del milagro que los discípulos reconocen verdaderamente quién es Jesús. Este momento de adoración es una respuesta a la revelación que han recibido, y es un recordatorio para todos los creyentes. Nuestra fe se fortalece cuando reconocemos y adoramos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Este acto de adoración no es solo un reconocimiento intelectual, sino una respuesta del corazón que se rinde ante la majestuosidad y el poder de Dios. La adoración auténtica es aquella que nace de la experiencia personal con Cristo y se extiende en gratitud y confianza, reconociendo que Él es el Señor de toda la creación. El milagro de la providencia. El milagro de la multiplicación de los panes. Y el caminar sobre las aguas nos recuerda que Dios provee lo que necesitamos. Cuando Pedro y los discípulos se encontraban en la barca, pensaron que su vida estaba en peligro, pero Jesús estaba allí para proveerles seguridad y paz.
De la misma manera, en nuestras vidas. Dios provee lo necesario para que podamos seguir adelante. Incluso cuando no entendemos cómo se resolverán las dificultades. Este milagro también nos recuerda que la fe es la clave para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Llamados a caminar con Cristo sobre el agua. El mayor reto que Jesús nos presenta en este pasaje es el llamado a caminar sobre las aguas de nuestra vida. A dar un paso de fe aún en medio de las dificultades. El caminar sobre el agua no es solo un milagro físico, sino una metáfora de la fe que estamos llamados a vivir. Jesús nos invita a dar ese paso. A confiar en Él incluso cuando las aguas parecen agitadas. Y las circunstancias nos gritan que es imposible. Este acto de caminar sobre el agua es un símbolo de la vida cristiana en la que seguimos a Jesús. En medio de las dificultades, con la certeza de que Él nos sostiene. Como los discípulos. Debemos aprender a ver a Jesús en medio de nuestras tormentas. Y caminar hacia Él con fe y confianza. La fuerza transformadora de la fe. La historia de Pedro caminando sobre el agua. Resalta una verdad profunda. La fe genuina tiene el poder de transformar. Al principio, Pedro es capaz de caminar sobre las aguas. Lo imposible se convierte en posible gracias a su fe en Jesús. Sin embargo, cuando su fe se tambalea al ver el viento, su capacidad de caminar sobre el agua desaparece. Este contraste muestra que la fe genuina no solo nos da fuerza en los momentos de calma, sino que nos sostiene también en medio de la tormenta. Cuando nos enfocamos en Jesús, podemos superar las adversidades. Cuando lo perdemos de vista, las circunstancias nos hacen flaquear. Esta enseñanza nos invita a evaluar nuestra propia fe diaria. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Estamos enfocados en las dificultades que nos rodean? ¿O mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús? ¿Quién nos da el poder para caminar por encima de ellas? La fe no elimina las tormentas, pero nos da el poder para caminar a través de ellas. De hecho, cuanto más intensa es la tormenta, más oportunidad tenemos de experimentar la fortaleza y el poder de Dios en nuestras vidas. Este es el llamado constante de Jesús. Camina hacia mí, a pesar del viento y las olas. La conversión a una fe más firme. La pregunta de Jesús a Pedro. ¿Por qué dudaste? Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dudas. La fe no es una línea recta, sino un caminar continuo, que puede estar marcado por momentos de firmeza y de duda. Sin embargo, cada vez que dudamos y caemos, Dios nos ofrece la oportunidad de levantarnos. Al igual que con Pedro, Dios nos extiende la mano y nos llama a una fe más profunda. Una que no se ve afectada por el viento ni las olas. Cada vez que caemos, podemos aprovechar la oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Él, sabiendo que su gracia está siempre disponible para levantarnos y guiarnos. En este sentido, la duda no debe ser vista como un fracaso, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual. Cada vez que enfrentamos nuestros temores y dudas, con una actitud de apertura a la enseñanza de Cristo, experimentamos un proceso de transformación profunda. La fe madura no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir confiando a pesar de ellas. A través de los momentos de duda,
nos acercamos más a la verdad de que Dios es fiel. Y su amor nunca falla. La paz interior, el regalo de Jesús en medio de la tormenta. El momento en que Jesús sube a la barca. Y el viento cesa es un símbolo de la paz que Él trae a nuestras vidas. Jesús, al calmar el viento, demuestra que Él tiene autoridad sobre todos los elementos de la creación. En nuestra vida, cuando le damos el control a Jesús, Él trae paz incluso en medio de los momentos más turbulentos. No significa que las dificultades desaparezcan, sino que la paz de Cristo es capaz de calmar nuestro corazón en medio del caos. Esta paz es una promesa para aquellos que confían en Él, y una invitación a descansar en su poder. Los discípulos, al ver esta manifestación del poder de Jesús, se postran ante Él. Esta postura es un acto de adoración y reverencia. La paz interior que Cristo ofrece no es solo un consuelo temporal, sino una transformación profunda, que nos permite ver y adorar a Jesús en toda su gloria. Cuando experimentamos la paz de Jesús, no solo estamos libres de temor, sino que también nuestro corazón se llena de gratitud y adoración hacia Él. El milagro de la transformación, el testimonio de los discípulos. Cuando los discípulos se postran ante Jesús y lo reconocen como el Hijo de Dios, este acto de adoración es un testimonio de la transformación espiritual que experimentan. La experiencia con Jesús no solo cambia la situación externa, sino que también renueva su entendimiento sobre quién es Él. En este momento, los discípulos no solo reconocen el poder de Jesús, sino que también profundizan su relación con Él. A través de este milagro, experimentan una revelación más profunda de su identidad divina. Este acto de fe es una señal de que, en medio de nuestras pruebas, podemos conocer más profundamente a Jesús y experimentar su poder de una manera nueva. La transformación espiritual que ocurre en los discípulos después de este milagro es algo que todos podemos experimentar. Cuando abrimos nuestros corazones a la revelación de Jesús, cada encuentro con Cristo, ya sea en medio de la tormenta o de la calma, nos cambia. Él nos invita a reconocer su divinidad en nuestra vida diaria y a profundizar en nuestra relación con Él a través de la fe y la adoración. Jesús, el sanador que nos llama a tocar su manto. El final del pasaje muestra a multitudes buscando a Jesús para ser sanadas. Este acto de tocar el borde de su manto nos recuerda que la fe tiene el poder de transformar nuestras vidas. Las personas, al tocar el borde de su manto, reconocen en él el poder no solo para sanar cuerpos, sino para transformar corazones y vidas enteras. Este acto de fe, aunque pequeño, se convierte en una gran muestra de confianza en el poder de Dios. Nosotros también estamos llamados a acercarnos a Jesús con una fe sencilla y humilde, confiando en que Él tiene el poder para sanar nuestras vidas. No solo físicamente, sino en todos los aspectos de nuestro ser. Emocional, mental y espiritualmente. Cuando confiamos plenamente en Él, nuestras vidas son sanadas y nuestras cargas se aligeran. Al igual que las multitudes, debemos acercarnos a Cristo con un corazón lleno de fe, sabiendo que Él nunca nos rechazará. El poder de la fe activa. Una de las lecciones más importantes de este pasaje
es que la fe activa es la que recibe los milagros de Jesús. Al igual que las personas que tocaron el manto de Jesús, nosotros también estamos llamados a tomar un paso de fe en nuestras vidas diarias. No podemos simplemente esperar que los milagros sucedan sin actuar en fe. La fe activa implica moverse hacia Jesús, buscar su ayuda y confiar en su poder para transformar nuestras vidas. Sin ese paso de fe, es posible que no experimentemos el poder sanador de Jesús. Este acto de fe activa también está vinculado al reconocimiento de nuestra necesidad de Cristo. Cuando nos acercamos a Él con una actitud de humildad y apertura, recibimos no solo sanación física, sino también sanación emocional y espiritual. La fe activa no es solo una creencia pasiva, sino una acción diaria que refleja nuestra confianza en el poder de Dios para hacer lo imposible. El testimonio de la gracia de Dios. En este milagro, vemos una manifestación clara de la gracia de Dios, que no se limita a un pequeño número de personas, sino que se extiende a todos los que lo buscan. La gracia de Dios es inclusiva, y en Jesús encontramos el centro de esa gracia. Al tocar el borde de su manto, las personas recibieron sanación. No porque merecieran algo, sino porque la gracia de Dios está disponible para todos, independientemente de su condición. Este acto de sanación es un recordatorio de que Dios no hace acepción de personas y que su gracia es suficiente para transformar todas las vidas. La fe que va más allá de las circunstancias. Uno de los aspectos más notables de este pasaje es cómo Jesús interactúa con las circunstancias. La tormenta no es un obstáculo para su poder, sino simplemente el escenario en el que se manifiesta su autoridad. De la misma manera, nuestras circunstancias no limitan a Dios, Él sigue siendo soberano, independientemente de lo que enfrentemos. La fe no depende de que las cosas a nuestro alrededor son perfectas, sino de que confiemos en que Jesús tiene el poder para actuar en medio de nuestras dificultades. La verdadera fe no mira las olas ni el viento, mira a Jesús, sabiendo que Él está por encima de todo. El desafío para nosotros es aprender a vivir con una fe que no se ve afectada por las circunstancias externas, sino que esté fundamentada en la confianza en Jesús. Este pasaje nos invita a vivir una fe activa y audaz, que no se limita a momentos de calma, sino que se fortalece cuando las cosas se complican. Jesús no espera que su fe en nosotros sea inquebrantable, sino que confiemos en Él aunque nuestras vidas estén marcadas por vientos y tormentas. La fe madura es la que, en medio de la incertidumbre y el dolor, se mantiene firme en la certeza de que Jesús tiene el control. La paciencia de Jesús con nuestros miedos. Es importante notar la paciencia de Jesús con Pedro y con los discípulos. Aunque Pedro duda, Jesús no lo abandona. Al contrario, lo rescata de su miedo y lo corrige suavemente para que su fe se fortalezca. Jesús no descalifica a Pedro por dudar, sino que le ofrece una oportunidad para crecer. De la misma manera, Él es paciente con nosotros. No nos abandona en nuestros momentos de duda, sino que nos ayuda a crecer a través de esos momentos. En nuestra vida espiritual, debemos entender que la paciencia de Jesús no es una tolerancia pasiva,
sino un acto activo de amor que busca nuestra transformación y fortalecimiento. A veces, Dios permite que enfrentemos momentos de inseguridad para enseñarnos a confiar más profundamente en Él. El llamado a la confianza radical. Jesús nos invita a una confianza radical en Él. Cuando Pedro empieza a hundirse, Jesús lo salva inmediatamente, lo que revela la disposición de Dios para intervenir rápidamente cuando su pueblo confía en Él. Este es un recordatorio de que no importa cuán grande sea nuestra duda o miedo, Jesús siempre está listo para salvarnos. La confianza radical no depende de nuestras capacidades o de nuestras circunstancias, sino de la seguridad de que Dios siempre tiene el poder de rescatarnos, incluso cuando no lo vemos. La invitación de Jesús es a dar un salto de fe, incluso cuando no vemos la seguridad de la orilla. En este contexto, podemos preguntarnos: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a confiar radicalmente en Jesús? ¿Nos lanzamos a confiar en Él cuando las cosas parecen estar fuera de control? Esta es la fe que Jesús espera de nosotros. Una fe que no se mide por lo que vemos, sino por lo que sabemos que Él puede hacer. El testimonio de la salvación en la barca. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca y el viento se detiene, los discípulos se postran ante Él, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este acto de adoración es el reconocimiento de su identidad divina. En ese momento, los discípulos entran en una comprensión más profunda de quién es Jesús. La misma barca que fue el lugar de la tormenta se convierte en un lugar de reconocimiento y adoración. La barca, un símbolo de la vida humana, pasa de ser un lugar de angustia a ser un lugar de adoración y revelación. Este cambio muestra cómo el encuentro con Jesús transforma incluso las experiencias más difíciles. La tormenta, que inicialmente parecía una amenaza, se convierte en una oportunidad de revelación y crecimiento espiritual. Así también, nuestras luchas y dificultades pueden convertirse en oportunidades para conocer más profundamente a Jesús. La calma interior que Cristo ofrece. En este pasaje, Jesús no solo calma el viento, sino que trae una calma profunda a los corazones de los discípulos. La paz que Cristo ofrece no es solo la ausencia de conflictos, sino una paz interior que trasciende las circunstancias externas. La verdadera paz en Cristo nace del entendimiento de que Él tiene el control sobre todo, incluso sobre lo que parece estar fuera de control. Este tipo de paz no depende de la estabilidad externa, sino de nuestra confianza en la soberanía de Dios. La paz interior que Jesús da no es una paz pasajera, sino una paz que permanece aún en medio de las tormentas. Esta paz es un regalo constante para aquellos que ponen su fe en Él. El poder de la adoración en medio de la tormenta. Los discípulos, al reconocer la identidad divina de Jesús, se postran ante Él y lo adoran. Este acto de adoración es más que una respuesta emocional. Es un reconocimiento profundo de que Jesús es quien tiene el poder sobre todas las cosas. La adoración no solo es un acto de alabanza, sino también un acto de rendición ante la soberanía de Cristo. En medio de la tormenta, los discípulos experimentan una transformación interna que los lleva a un acto de adoración genuina. De igual manera, nuestra adoración a Cristo
no debe depender de nuestras circunstancias, sino de quién Él es y del poder que Él tiene sobre nuestras vidas. La adoración, entonces, es una expresión de nuestra fe en su soberanía y en su amor constante. Un llamado a no temer en las tormentas. Este pasaje también nos invita a no temer cuando las tormentas vengan. Jesús, al caminar sobre el agua, no solo muestra su poder sobre la naturaleza, sino que también nos llama a no tener miedo, a no dejar que el miedo nos controle. Las tormentas de la vida, aunque aterradoras, no tienen el último poder sobre nosotros. Al caminar con Jesús, podemos aprender a caminar sobre las aguas, confiando en que Él siempre está con nosotros. Y siempre intervendrá cuando sea necesario. Este pasaje nos desafía a afrontar nuestras tormentas con valentía, sabiendo que el mismo Jesús que calmó el viento y las olas es quien camina a nuestro lado. La fe que reconoce a Jesús en medio del caos. Los discípulos, al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, nos dan el ejemplo de cómo nuestra fe debe ser también. Una fe que reconoce la presencia y el poder de Cristo incluso en medio del caos. En nuestra vida, podemos ser tentado a mirar las circunstancias antes que a Jesús. Pero es en Jesús donde se encuentra la verdadera paz y la verdadera victoria. Este pasaje nos desafía a mirar más allá de las olas y centrarnos en Cristo, reconociendo que Él es el único que tiene el poder para transformar nuestras situaciones y corazones. El llamado a una fe que no temía al viento. Uno de los elementos más poderosos de este pasaje es la lección sobre el miedo y la fe. Jesús, al caminar sobre las aguas, muestra no solo su poder divino, sino también su capacidad para calmar nuestros miedos más profundos. Cuando Pedro comienza a caminar hacia Jesús, lo hace con valentía y confianza. Pero al ver el viento, comienza a dudar y a hundirse. Esta es una metáfora de lo que nos ocurre muchas veces en la vida. Al mirar los obstáculos y los problemas, nuestra fe se tambalea, y el miedo se apodera de nosotros. Sin embargo, cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, el viento ya no tiene poder sobre nosotros. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestra relación con el miedo. En muchos momentos de la vida, somos como Pedro, dispuestos a dar un paso de fe, pero desviados por las olas de la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, la verdadera fortaleza de nuestra fe radica en nuestra capacidad para mirar a Jesús y no al viento. En esos momentos, Él está allí, listo para tomarnos de la mano y levantarnos. La invitación es clara: camina con fe, no con miedo, confiando en que Cristo es más grande que cualquier tormenta que puedas enfrentar. El poder de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Otra lección importante de este pasaje es el poder de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Cuando Jesús sube a la barca, el viento cesa, y la paz de su presencia se derrama sobre los discípulos. Esta paz no es un simple cese de la tormenta física, sino una transformación interna. ¿Qué ocurre cuando reconocemos que Cristo está con nosotros? En nuestras vidas, cuando invitamos a Jesús a subir a nuestra barca, experimentamos una paz que supera todo entendimiento. No importa cuán grande sea la tormenta,
La presencia de Jesús trae una tranquilidad profunda, que nos da firmeza y confianza. Este pasaje nos recuerda que la paz verdadera no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Cuando estamos en comunión con Él, no importa que tan fuerte sea el viento, siempre tendremos la seguridad de que Él está con nosotros. Jesús es el único que puede darnos paz. En medio de la tormenta y cuando lo invitamos a nuestra barca, experimentamos un cambio radical en nuestra actitud frente a las dificultades. La admiración y la fe que nace del encuentro. El momento en que los discípulos se postran ante Jesús, al reconocerlo como el Hijo de Dios, es un acto profundo de adoración y fe. Este gesto no solo expresa su asombro por el milagro que han presenciado, sino que también revela un cambio profundo en su comprensión de quién es Jesús. Antes, lo veían como un gran maestro y sanador. Pero ahora lo reconocen como el Hijo de Dios, el Señor de la creación. En nuestro caminar de fe, la verdadera adoración surge cuando nos encontramos con Jesús de manera personal, y nuestra comprensión de su identidad se profundiza. Este acto de adoración también nos recuerda que la fe madura no solo es una respuesta intelectual, sino una respuesta del corazón a la revelación de Jesús. La adoración es la respuesta natural de aquellos que han experimentado el poder transformador de Cristo en sus vidas. Así, cada vez que nos encontramos con Jesús, ya sea en la calma o en la tormenta, somos llamados a adorarlo, a reconocer su divinidad y a rendirnos ante su poder. La experiencia de la rescate, la mano de Jesús que nos levanta. Cuando Pedro comienza a hundirse, grita a Jesús por ayuda. Y Jesús lo toma de la mano para salvarlo. Este momento resalta una verdad clave sobre la fe. Nuestra debilidad no nos separa de Jesús. Cuando fallamos, cuando dudamos, o cuando nos hundimos en nuestras luchas, Jesús no se aleja de nosotros. Al contrario, Él está cerca para rescatarnos. No importa lo que hayamos hecho o cuán frágiles nos sintamos. Jesús está listo para levantarnos cuando pedimos ayuda. Este es el amor incondicional de Cristo, siempre dispuesto a tomarnos de la mano y levantarnos. No por nuestros méritos, sino por su gracia. El acto de gritar a Jesús por ayuda es también un acto de humildad y confianza. Al reconocer nuestra necesidad, estamos abriendo nuestro corazón a la acción de Dios en nuestras vidas. Jesús nunca rechaza a aquellos que claman por su ayuda. Y cuando nos sometemos a Él en humildad, Él actúa con compasión y poder. La mano de Jesús es siempre la mano que nos levanta de nuestras dudas, miedos y caídas. Un recordatorio de la misericordia de Dios. La respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro. ¿Por qué dudaste? Es un recordatorio de la misericordia de Dios hacia nosotros. Jesús no reprende a Pedro de una manera cruel, sino que le ofrece una oportunidad para crecer y fortalecer su fe. Este momento muestra que Dios entiende nuestras debilidades y, aunque nos desafía a superar nuestras dudas, también extiende su mano de gracia para ayudarnos. La misericordia de Dios es un aspecto fundamental de nuestra relación con Él, no solo un acto de perdón, sino un camino hacia la restauración y el crecimiento espiritual. La misericordia de Dios no se limita a nuestros momentos de éxito, sino que se extiende a nuestros momentos de fracaso y duda.
Cada vez que caemos, Él nos da la oportunidad de levantarnos. No para condenarnos, sino para sanarnos y fortalecernos. Este es el poder transformador de la misericordia divina. Nos libera del miedo y de la condena. Y nos lleva a una vida nueva en Cristo. La presencia de Cristo en nuestros momentos de mayor necesidad. El caminar de Jesús sobre las aguas y su intervención. En el momento de necesidad de los discípulos. No es solo un acto milagroso, sino una lección. Sobre la cercanía de Dios en nuestras vidas. Jesús no solo llega a los discípulos después de la tormenta, sino que se acerca a ellos en el momento de mayor peligro. Esta cercanía es un recordatorio de que, cuando más lo necesitamos, Jesús está allí, dispuesto a interrumpir nuestras dificultades y traernos paz. De manera similar, cuando nos sentimos más perdidos o agobiados, podemos confiar en que Cristo está cerca de nosotros. En medio de nuestras tormentas personales, Él se acerca a nosotros con su amor y poder, dispuesto a intervenir y a dar paz en medio del caos. La presencia de Jesús es la respuesta a nuestras mayores necesidades. No solo una solución a nuestras dificultades externas, sino una sanación profunda de nuestro ser interior. La enseñanza profunda de la tormenta. Este pasaje también nos deja con una enseñanza importante sobre el propósito de las tormentas en nuestra vida. Las dificultades no son solo obstáculos que debemos superar, sino oportunidades para experimentar el poder y la gracia de Dios de una manera más profunda. Las tormentas de la vida, aunque dolorosas, nos llevan a un encuentro más cercano con Jesús. Al igual que los discípulos, cuando somos sacudidos por las tormentas, podemos reconocer a Jesús en una nueva luz, con una fe renovada y una mayor comprensión de su poder y amor. En este sentido, las dificultades no son simplemente algo que debemos temer o evitar, sino algo que Dios usa para acercarnos a Él. Al enfrentar nuestras tormentas con Jesús, experimentamos no solo liberación, sino también una transformación profunda que nos prepara para conocer más profundamente la gloria de Dios. El camino de la fe en las tormentas de la vida. Este pasaje del Evangelio según San Mateo nos lleva a una profunda reflexión sobre cómo respondemos a las tormentas de la vida. Las dificultades, las dudas y los miedos son inevitables en nuestro camino espiritual, pero el mensaje central de este relato es claro: con Jesús no estamos solos. Él camina hacia nosotros en medio de las tormentas de nuestras vidas, ofreciendo no solo su poder para calmar las circunstancias, sino su presencia transformadora que nos da paz, fuerza y confianza. La fe que Jesús nos llama a tener no es una fe estática, sino una fe activa, que responde a su llamado y se enfrenta a las dificultades con confianza. Como Pedro, muchas veces podemos dudar. Podemos hundirnos, pero es en esos momentos de fragilidad que Cristo extiende su mano para levantarnos, recordándonos que nuestra debilidad nunca es un obstáculo para su gracia. La fe que nos invita a vivir es una fe que, al reconocer nuestra necesidad de Él, nos lleva a un encuentro profundo con su misericordia, poder y amor. Cuando permitimos que la presencia de Cristo guíe nuestros pasos, no importa cuán fuertes sean las olas o el viento que nos azoten. Él es nuestro refugio, nuestra paz en la tormenta.
y nos sostiene cuando nos sentimos más vulnerables. La paz que Él nos da no es una ausencia de problemas, sino una paz que trasciende las circunstancias. Una paz que nos permite caminar con fe, incluso cuando el camino es incierto. El llamado a la adoración, al final del pasaje, es una invitación a reconocer la soberanía de Jesús en nuestras vidas. Al igual que los discípulos, estamos llamados a postrarnos ante Él, reconociendo que es el Hijo de Dios, y a permitir que su presencia transforme nuestra forma de vivir, de amar y de confiar. Cuando experimentamos la gracia salvadora de Jesús, nuestra respuesta debe ser de adoración y de fe renovada. En resumen, este relato nos desafía a vivir con una fe que no se ve afectada por las circunstancias. Una fe activa que busca a Jesús en medio de la tormenta. Nos recuerda que, aunque las dificultades son parte de nuestra vida, Cristo está siempre dispuesto a intervenir, a calmar nuestras tormentas y a transformarnos a través de ellas. Con Él, podemos caminar sobre las aguas, sabiendo que Él siempre está con nosotros. Al final, la lección más profunda de este pasaje es que en Jesús encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar la vida. Y en su presencia encontramos paz, fuerza y consuelo. Cuando confiamos en Él y nos acercamos con una fe genuina, nuestras vidas se transforman y podemos experimentar la verdadera tranquilidad en medio de cualquier tormenta. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.